Con tan solo 6 años, John Bennett era una pequeña estrella en los concursos de belleza, pero su vida dio un giro inesperado en 1996, cuando fue encontrada sin vida en el sótano de su casa, horas después de haber sido reportada como desaparecida. A lo largo de los años, múltiples teorías han circulado entre la policía y el público interesado en el caso, pero ninguna ha proporcionado respuestas definitivas. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién puso fin a la corta vida de esta niña? ¿Qué sucedió realmente aquella noche fatídica en su hogar? John Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Georgia, Atlanta, y sus padres eran John Bennett Ramsey y Patricia Ann Pauth. John Ramsey tenía 3 hijos de su primer matrimonio, y con Patricia, también conocida como Patsy, tuvo 2 hijos, Burke y John Bennett. John Ramsey era un exitoso hombre de negocios y ocupaba el cargo de presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una empresa de servicios informáticos. Gracias a su trabajo, los Ramsey eran una familia muy adinerada y vivían en una mansión. Tenían un patrimonio estimado de $7 millones en esa época. Por otro lado, Patsy había tenido experiencia en concursos de belleza en su juventud y ganó el título de Virginia Occidental en 1977. La madre, Patsy, parecía querer vivir su sueño de ser una reina de belleza a través de su hija John Bennett. Desde muy pequeña, John Bennett participó en varios concursos de belleza infantiles, obteniendo títulos y reconocimientos en certámenes como American Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlevoix, Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst y National Tiny Miss Beauty. Ahora vamos con los hechos. El día de Navidad, el 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey había celebrado la festividad con amigos. A las 21 horas, al regresar a casa, los niños fueron llevados a sus habitaciones, que estaban dormidos. Desafortunadamente, esa fue la última vez que vieron con vida a John Bennett. En la mañana del 26 de diciembre, la madre Patsy se dio cuenta de que su hija estaba supuestamente secuestrada, cuando encontró una nota de rescate escrita a mano de 2 páginas en la escalera de la cocina. Preocupada y angustiada, Patsy llamó a emergencias para que los policías investigaran lo sucedido. Cuando llegaron las autoridades, familiares y amigos ya se encontraban en la casa tras haber sido notificados por la propia familia. Esta situación planteó un problema significativo, ya que la presencia de personas ajenas al lugar contaminó cualquier posible evidencia de ADN en la escena del crimen. A lo largo de las horas siguientes, más personas y policías llegaron al lugar sin que se les indicara que se retiraran para poder permitir una investigación adecuada. Finalmente, 8 horas después de la desaparición de la niña, la detective Linda Arndt anunció que se realizaría una búsqueda dentro de la casa. John Ramsey y un amigo de la familia, Fred White, se ofrecieron voluntarios para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, solo 5 minutos después de iniciarla, encontraron el cuerpo sin vida de John Bennett en el sótano. La escena era devastadora. John Bennett se encontraba con una cuerda en el cuello, cinta adhesiva e indicios de abuso. Ante la terrible situación, el padre John llevó a su hija en brazos al salón donde estaban los policías y familiares. Trágicamente, esto provocó una nueva contaminación de pruebas de ADN. La policía, en vista de la gravedad de la situación, ordenó que nadie más pudiera ingresar al domicilio, ya que el caso había pasado de ser un secuestro a un asesinato. El caso de John Bennett Ramsey se convirtió en un tema mediático y los medios de comunicación enfatizaron constantemente en su participación en concursos de belleza. Algunos criticaron a su madre Patsy, alegando que la obligaba a participar debido a su falta de éxito en este mundo. Sin embargo, otros testigos cercanos a la familia afirmaron que John Bennett le encantaba participar en estos concursos. Los medios amarillistas buscaron audiencia utilizando esta información sin considerar el dolor y el sufrimiento de la familia. En la investigación policial,
La carta de secuestro encontrada en la cocina despertó muchas sospechas. Esta carta fue escrita utilizando una libreta y un bolígrafo de la casa, lo que resultaba inusual. Además, la extensión de la carta de 2 páginas y media era atípica, ya que se suelen ser más cortas y concisas. Los investigadores notaron que las páginas arrugadas en la misma libreta, lo que sugirió que se habían realizado borradores previos del contenido de la carta de secuestro. En la nota de rescate se solicitaban exactamente $118,000, la misma cantidad de dinero que había recibido John como bono navideño el año anterior. Esta coincidencia llevó a la creencia de que el autor del crimen tenía que ser alguien muy cercano a John. La carta era su posible autoría femenina. Según el análisis caligráfico, mientras que la caligrafía de John dio como resultado negativo, la de Patsy fue inconclusa, lo que generó interrogantes en la investigación. La ubicación del cuerpo de John Bennett en una habitación del sótano que se utilizaba como depósito y escondite de regalos de Navidad también resultó ser un hecho muy importante. La autopsia reveló que la niña fue estrangulada y se encontró ADN de un hombre en su ropa interior. Aunque se analizaron miles de perfiles de exconvictos en todo el país, no se encontró una coincidencia que permitiera identificar al dueño de ese ADN. La teoría inicial sostenía que un hombre había entrado en la casa por una ventana, asaltando a John Bennett y luego huido. Sin embargo, esta teoría carecía de pruebas suficientes para avanzar en la investigación y encontrar al culpable. La falta de huellas alrededor de la casa, incluso después de una nevada la noche anterior, arrojó dudas sobre la posibilidad de una entrada externa. También se consideraba la hipótesis de que el crimen pudo haber sido cometido por alguien de la misma familia o desde dentro del mismo domicilio. En medio de la investigación, los vecinos de los Ramsey declararon haber escuchado un golpe y un grito esa misma noche, pero más tarde se corrigieron, afirmando que en realidad ocurrió 3 días antes de los hechos. Otro vecino afirmó haber escuchado a John decir que preparan su avión privado después de encontrar el cuerpo de John Bennett. Estas circunstancias llevaron a que la policía solicitara a la familia que permanecieran en el estado de Colorado. El testimonio del hermano de John Bennett, Burke, quien tenía 9 años en ese momento, fue que se encontraba durmiendo durante el secuestro y la llamada al 911. Pero un documental realizado por la cadena CBS analizó la llamada al 911 que hizo su madre Patsy. Utilizando la tecnología actual, y el análisis sugirió que el niño estaba presente mientras Patsy hablaba con el operador del 911. Este mismo documental señaló a Burke como el posible culpable de la muerte de su hermana pequeña, planteando la posibilidad de que un accidente fatal durante un juego o un arrebato de ira. En respuesta, Burke, a sus 32 años, demandó a la cadena CBS por difamación y este ganó el caso, aunque la cantidad de dinero recibida se mantiene en privado. Un detalle crucial revelado en la autopsia fue que se encontraron restos de piña en el estómago de John Bennett. Esto indicaba que había consumido este alimento horas antes de morir. A pesar de que sus padres habían estado afirmando que ella estaba dormida al llegar a casa y no le habían dado de comer al regresar de la casa de la cena navideña. La policía encontró un cuenco con piña el día de la desaparición, pero desafortunadamente no pudieron obtener pruebas de ADN, ya que alguien decidió limpiar la cocina. Las teorías indican que los primeros sospechosos fueron los padres, como es común en las investigaciones criminales y específicamente de asesinatos. Se investiga primeramente a los familiares más cercanos de la víctima. La policía se percató de algunas conductas extrañas en los padres de John Bennett. La nota, según el análisis, fue escrita por una mujer, y que aparte se tomó el tiempo de realizar borradores hasta obtener la nota final. Aunque el resultado fue inconcluso, el parecido de ambas letras entre la madre es muy grande como para dejarlo pasar. La nota tenía palabras simples mal escritas, pero otras palabras con mayor complejidad estaban escritas correctamente, como si estuviese escrito de esa forma a propósito. Los expertos también declararon que la nota estaba escrita de manera muy personal, como si el autor de la misma conociese a la víctima. La primera sospechosa fue Patsy, pero todo eran pruebas circunstanciales,
y por tanto no se le podía detener ni juzgar por los hechos. También surgió la hipótesis de que Patsy empujó accidentalmente a su hija, quitándole la vida sin querer, ya que era sabido que John Bennett tenía problemas mojando la cama, y esto había hartado a Patsy. También se llegó a esta teoría ya que se encontraron restos de pis en la cama de John Bennett, pero no había nada que indique que fue la madre. Para el padre fue sospechoso, pero habían aún menos pruebas en su contra. En 1999, un jurado votó por presentar cargos contra los padres de John Bennett por asesinato en primer grado, pero años después de esto salió en los medios que la fiscalía los había acusado, pero luego fueron retirados en 2008, y la fiscalía pidió disculpas públicas. Patsy Ramsey falleció en 2006 a los 49 años debido a un cáncer de ovarios y fue enterrada junto a su hija John Bennett en St. James, Georgia. Una teoría muy sonada surgió gracias al documental de CBS, mencionando anteriormente que resultó una demanda multimillonaria por parte de Burke. Esta teoría sugiere que por alguna razón mientras John Bennett comía piña, Burke, enfadado, la golpeó en la cabeza con una linterna, lo que le provocó una fractura craneal. Los padres, al ver la situación y el daño causado por su hijo, decidieron montar un secuestro para protegerlo. Según el documental, esta no habría sido la primera vez que Burke lastimaba a John Bennett, ya que supuestamente también había golpeado con un palo del golf en otra ocasión. En cuanto a la teoría de que un intruso fue responsable de la muerte de John Bennett, han surgido varios sospechosos. Uno de ellos es Bill McReynolds, quien había actuado como Santa Claus en una casa de los Ramsey 2 días antes de los hechos. Su hija también había sido secuestrada años atrás, y su esposa escribió un libro detallando el asesinato de una niña en el sótano de su casa, afirmando que la muerte de la niña lo afectó más que su propia cirugía de corazón. Sin embargo, no se encontraron pruebas sólidas contra Bill. John Mark Hall también fue considerado sospechoso cuando confesó a un periodista en 2006 haber asesinado a John Bennett, alegando haber estado enamorado de ella. Fue arrestado en Tailandia en el 2008 por poseer imágenes inapropiadas de menores, pero no fue condenado por el asesinato de John Bennett debido a que su ADN no se encontró en la escena del crimen. Por último, Gary Oliva fue considerado sospechoso tras encontrarse una foto de John Bennett en su cartera. Según él, tenía esta foto porque la muerte de la niña lo había afectado emocionalmente. Un amigo suyo lo denunció a la policía después de ver que Gary confesara haber matado accidentalmente a la reina de belleza infantil, pero nunca fue arrestado ni condenado por los hechos, a pesar de que se revelaron correos electrónicos donde confesara haberlo hecho. Y actualmente cumple condena por tener imágenes inapropiadas de menores en su posesión. El caso de John Bennett Ramsey sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal, y las diversas teorías y sospechosos han mantenido la atención del público y los investigadores durante muchos años. A día de hoy, el asesinato de John Bennett sigue siendo un enigma que busca respuestas y justicia.